Hoy en Solo Campo nos vamos a dar un gusto que hacía tiempo veníamos tratando de concretar, que es dialogar con quien, para quienes hacemos el periodismo agropecuario, lo consideramos un poco, más allá de que no está muy convencido él, el padre de los programas agropecuarios que hay en el país. Danilo Galé, bienvenido a Solo Campo. Gracias, Gastón, un gusto y gracias por la nota, gracias por el recuerdo, que no nos han olvidado. Sí, con nuestros íntimos cuando te preguntan, che, ¿cómo empezaste con esto? Y bueno, mirando Dinámica, mirando a Danilo, copiándole, tratando de armar algo parecido para, bueno, poder después tener un producto que salga en los medios. Y fue un poco de intuición en ese momento, porque tampoco había ningún paralelo. Salimos a la ruta, salimos con una cámara, bueno, lo mismo que hacen ustedes, y en definitiva éramos los portadores de un micrófono y contamos con la colaboración inestimable de los productores que nos abrían las tranqueras, que nos contaban las historias de familia, de esas familias que armaron nuestra pampa gringa, que nos inventaron un mundo de la nada. Y aparejado y de la mano de eso venía todo el paquete tecnológico que tuvimos la suerte de acompañar, la transformación que se operó en los tambos, por ejemplo. Recuerdo las primeras salidas en la cuenca de Babio, donde todo el equipo de extensión de la Serenísima, lo mismo que el otro equipo de extensión que tenía Sancor, que eran los grupos gay, después le pusieron Gaico, donde andaba el ingeniero Paulón, el ingeniero Puello, y allá andaba Luis Marcenaro. Y en ese momento era pasar de 9 litros de leche a 12, a 15, y los productores decían, bueno, pues tenemos que cambiar todo, y se empezó a hablar de los hilos y del picado de maíz y del almacenamiento, del silo bolsa. Y hoy pensá que de los 9 litros, si no hay 30 litros en el tambo, en la línea de ordeño de las vacas, prácticamente hay que darla debajo. Toda esa transformación que fue realmente maravillosa, lo mismo que lo que se operó con el tema de la siembra directa, los campos deteriorados. Ahora estamos en Entre Ríos, este encuentro que nos ha llevado los caminos, y recuerdo el deterioro de los campos, las primeras curvas de nivel que se trazaban en los campos de la zona, un trabajo arduo y donde había una lucha generacional, los viejos que sí, que no, y no se quería reconocer. Claro. En Entre Ríos era más notorio, digamos, por lo cortado del terreno. También se daba lo mismo en las zonas de Pergamino, donde si bien había pendiente era más suave y llevó más tiempo darse cuenta de que la mejor parte de los campos estaba en los bajos, se había lavado todo el suelo. Y a veces se habla de una manera muy suelta, sin conocer a fondo el tema de lo que significó la siembra directa y de por qué se adoptó. Se adoptó por un problema de conciencia de recuperar el suelo, pero fundamentalmente por un problema económico. Hoy hacer labranza tradicional prácticamente sería inviable con los costos. Imaginemos 3 o 4 pasadas de tractor con los distintos fierros antes de sembrar. Imposible. ¿Quién paga el combustible? Imposible. No darían los números. ¿Cuándo arrancó Dinámica, Danilo? En el 82, justo con Malvinas. Unos meses antes ahí se empezó a caminar. Y en ese momento, bueno, no era mucho la oferta de pantalla que había, ¿sí? Yo recuerdo que en el norte de Santa Fe, bueno, era o Canal 13 o era el Canal 3, el 5 de Rosario. Y en esa época, bueno, tampoco estaba el satélite, había que hacer copias y mandarlas a todo el interior, después volvían los cassettes. Bueno, técnicamente no era a lo que estamos acostumbrados ahora a nivel de la imagen. Las cámaras no tienen la calidad de lo que tienen ahora, no sé, el sonido, bueno, absolutamente todo era más primario, pero era lo que teníamos. Y en base a eso nos fuimos defendiendo, pero lo hicimos durante un tiempo y anduvo bien. Salió bastante bien. Salió bastante bien, sí. Al menos ha quedado un buen recuerdo en la gente y se añoran un poco las historias esas de familias donde se destacaba. Yo me acuerdo que los primeros contactos que hacíamos y las primeras charlas, bueno, preparar una caja de fotografía, un álbum, y ahí empezaban y afloraban las historias
y los productores se sintieron identificados con el programa. Y ahí, bueno, las fábricas también, al mismo tiempo se empezaron con las novedades que se querían presentar, arrancó la primera visita al Far Progress Show, eso derivó en la primera exposición que hizo Dinámica en La Laura en Chacabuco, después una segunda en La Laura, bueno, después se fue extendiendo y en un momento dado la revista, las Expo Dinámicas y el programa de televisión prácticamente eran como un Ministerio de Agricultura. Y del paso aquel me preguntaba a los periodistas, bueno, un recuerdo muy especial para Hirsch, él fue uno de los primeros que salió a hacer las notas, con Ángel Palermo, que después durante mucho tiempo estuvo haciendo el programa de Apresit, que nos dejó muy, muy pronto. Angelito realmente muy, muy joven, ¿no? Se lo llevó una de esas enfermedades complicaditas. Estaba Juan Carlos Curti, otro de los hacedores de toda esta historia. Era un grupo muy cerrado, muy homogéneo. ¿Siempre sábados al mediodía? Siempre son mediodía. Al principio se arrancó a la tarde, a las 6 de la tarde, porque los horarios que la gente pensaba, siempre al campo le han dado los horarios marginales, esa es la verdad, porque piensan que los productores se levantan a las 5 de la mañana, no tienen nada que hacer y ponen un programa de televisión y quieren doctorarse. Sí. O sea, basta de tanta tecnología, dale un poco de respiro, dale un poco de libertad para que elijan, ¿no? Las historias eran bienvenidas en ese sentido, las historias de los pueblos. Bueno, cada uno de los pueblos de nuestra provincia de Santa Fe marcaron un hito muy importante y a veces uno los ve que pareciera que están tan cerca hoy, pero en aquella época de Santa Fe a Esperanza era internarse en la espesura y en definitiva a los muchachos que habían venido los trasladaron y los ubicaron como para ponerle un freno a todo el malevaje que andaba dando vuelta por ahí. Sí, los usaron de pantalla. Al poco tiempo explotaron las otras colonias, San Jerónimo, San Carlos, Humboldt, bueno, Rafael Esperanza y toda la línea de colonias que armó don Guillermo Lehmann, que fue el soñador de la Pampa Gringa. Quédese con nosotros. En instantes volvemos con más Solo Campo.